Surgen preguntas. La reforma al Poder Judicial se aparta de los ideales proclamados hace 200 años por la Constitución de 1824. ¿En qué se diferencia el autoritarismo morenista del autoritarismo priista que desactivaba a su antojo los controles constitucionales para hacer del poder político un monopolio? ¿Estamos en presencia de una ingeniería autocrática que fastidia al pluralismo? Esto se pregunta y le preguntamos al maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Bienvenido como todos los lunes, Jesús. Hola Pepe, buenas noches. ¿Qué opinas a todo esto? Bueno, yo creo que el recorrido que haces de todo lo que ha pasado este fin de semana, la tómbola en donde se decide por un sorteo a través de la lotería, la terminación de carreras profesionales, de carreras que se han entregado al servicio del Poder Judicial, pues me parece que significa un cambio muy radical del rumbo político de México. Yo mencionaba en mi colaboración de esta mañana que pues lo que se inicia hace 200 años es un proyecto constitucional que ha tenido pues distintas expresiones, que ha tenido distintos momentos, distintas orientaciones ideológicas, pero a final de cuentas es la idea de ir caminando por la senda de la Constitución. Creo que lo que hemos vivido desde pues el anuncio del 5 de febrero de este año, la aprobación el 11 de septiembre de las reformas constitucionales, pues es simplemente romper con ese camino, establecer un régimen político en donde lo que se pretende es desmontar el sentido del límite que debe tener cualquier constitución, el hecho de que tengamos nosotros una norma que le diga al poder qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer, y que haya instituciones, que haya árbitros que se aseguren que el poder se ejerce de acuerdo a la Constitución. ¿Y entonces a qué vamos? Al desaparecer esos equilibrios o contrapesos del poder, se está ungiendo una presidencia hiperpoderosísima que tiene ya sometido por su mayoría, claro, Sí. al poder legislativo, tanto en Senado como en diputados. Y ahora va sobre la Suprema Corte de Justicia. Mira, yo creo que en términos, en primer lugar, del poder legislativo, sí es un sometimiento gravísimo, porque pues, uno entiende que un gobierno que tiene el respaldo de la mayoría en el Congreso debe actuar para respaldar ese gobierno. Hay una sintonía entre ejecutivo y legislativo. Pero se ha eliminado el sentido deliberativo del Congreso. Estos escándalos de la pésima técnica legislativa, en donde en un artículo se dice una cosa y en el artículo siguiente se establece lo contrario, lo que se ha revelado recientemente, que se aprueba una ley que tiene 2 artículos que dicen exactamente lo mismo, bueno, pues nos da cuenta de que no está cumpliendo el poder legislativo con su función elemental, que es deliberar, discutir, recibir prudentemente las críticas de la oposición e incorporarlas al proceso legislativo. Ahora estamos viendo el desvalijamiento del Poder Judicial, estamos eliminando las bases de su profesionalismo, de tener la expectativa de que vamos a ir formando jueces competentes que tengan mejor preparación, que vayan acumulando experiencia, y además estamos sometiendo al Poder Judicial a la misma lógica de los poderes políticos, que tengan el mismo lenguaje, los mismos estímulos, los mismos alicientes, de tal manera que se confunda la voz de un juez con la voz de un diputado. Hemos visto, por ejemplo, pues cómo se recibe de repente en espacios públicos a políticos a los que se les llama ya ministros, como si se tratara de un cargo político, como lo va a hacer a partir del año que viene. ¿Es lo que tú llamarías el diseño de una ingeniería del autoritarismo? ¿En qué se diferencia esta tendencia evidente de parte de la 4T y su segundo piso de aquel autoritarismo que ejercía el PRI, que en su momento también usaba la Constitución como una pila de bautizo?
Todo el mundo mojaba su dedo ahí. Yo creo que el PRI, cuando era un partido hegemónico, echó a la Constitución a dormir, la puso a dormir de tal manera que no estaban activados los controles constitucionales que estaban en el texto constitucional, porque había una aplanadora partidista, había una aplanadora en una mayoría que podía pues decidir lo que quería el presidente de la República, que era el gran líder de la coalición oficialista. Creo que lo que estamos viendo ahora es el proceso en donde se desmonta la Constitución de todos los instrumentos del límite. Lo que nos avisa, por ejemplo, también muy recientemente el senador Monreal, pues es muy preocupante. Este año vamos a ver también la decapitación de los órganos autónomos que siguen vivos, que siguen en pie y que habrán de ser eliminados antes de que termine 2024. Estamos hablando del INAI, de la Comisión de Hidrocarburos, de la Comisión Federal de Competencia, del Coneval. El Instituto Nacional de Telecomunicaciones. Del IFT, de la COFES, en fin, de la Comisión Federal de Competencia, y todo esto lo va a absorber el gobierno y se va a volver el gobierno juez y parte. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Pepe. Gracias, como siempre, buenas noches. Mucho que comentar. No paramos, créame, no paramos, pero en fin.